Bienvenidos. Acompáñanos en un recorrido por el corazón de Yaritagua, su gente, su cultura, sus tradiciones y su historia. Gabriel Figueredo nos llevará al encuentro, un programa para conectarnos con la yaritagüeñidad por Caribe 93.3 FM. Hola Yaritagua, yo soy Gabriel Figueredo y esto es Al Encuentro. Al encuentro, su gente, al encuentro, su cultura, al encuentro, sus tradiciones y su historia. Hoy es sábado 7 de agosto de 2021 y llegamos a ustedes gracias a Caribe 93.3 FM. Además de eso, estamos llegando a través de las redes sociales de nuestro invitado. Le recordamos que llegamos gracias a las inmensas labores que hace en la gerencia de programación nuestro hermanito José Chema Torres y en la supervisión de contenido, en la selección de la música, en los controles, el máster de la radio Humberto Méndez Jr. Estás escuchando Al Encuentro por Caribe 93.3 FM. En la producción de este espacio, poniéndole el corazón durante toda la semana, Alexis Aguirre, Luis Pimentel y Virnel Fernando Castillo. Hoy al encuentro, las efemérides del día. En la huella perenne tenemos que el 2 de agosto de 1884 nace Rómulo Gallegos, novelista, dramaturgo y periodista venezolano. El 3 de agosto de 1917 nace Antonio Lauro, músico, compositor e intérprete venezolano de guitarra clásica. Ese mismo día, 3 de agosto, se celebra el Día de la Bandera de Venezuela. El 6 de agosto de 1896 nace Andrés Eloy Blanco, insigne poeta, dramaturgo e intelectual venezolano. Este próximo 8 de agosto, o mejor dicho, este próximo 8 de agosto se conmemorará un cumpleaños, un natalicio más del grandioso Simón Díaz, el tío Simón, cantante, músico y compositor venezolano. Hoy al encuentro, las efemérides del día. Síguenos en Instagram, Facebook y YouTube como Cultura Yaritagua. Te recordamos que puedes escribirnos al 0424-557-3219, 0424-557-3219 para comunicarte con nosotros. Mientras tanto, nosotros vamos a tomarnos un delicioso café que nos hacen llegar nuestros queridos amigos de Café Lola. Lola, Lola, café Lola, 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 café Lola, Lola. Si no te tomas tu café Lola, lo lamentarás. Café Lola. Y señoras y señores, atentos. Al encuentro hoy, un invitado de lujo. Así es, tenemos un invitado de lujo. Está con nosotros un querido amigo, cuentista, sí, gran narrador, poeta, aunque él no le gusta escribir mucho, mostrar su poesía. Tiene por ahí algunos intentos de la novela, tiene ejercicios en el área del ensayo, tiene trabajos desarrollados, incluso pudiéramos decir que en la crónica. Se trata de nuestro querido hermano, el escritor Juan Manuel Parada Serrano. Bienvenido, hermano. Muy buenos días, Gabriel. Buenos días, pueblo del municipio Peña. Aquí estamos en este prestigioso programa que de verdad celebramos desde el movimiento cultural, porque vaya que nos hace falta a nosotros tener espacio para filosofar, espacios para el amor profundo que deviene del arte, del ejercicio de la creación. Y este pueblo de Yaritagua, que tiene una gran tradición de cuentistas, de poetas, de pintores, en el área de la danza y la música, sobre todo en estos tres últimos aspectos, tenemos una fortaleza enorme. Creo que un espacio como este le viene de maravilla. Así que bueno, felicitaciones a ti y felicitaciones a todos los que hacen posible Al Encuentro. Así es, nosotros estamos muy contentos porque aquí hemos tenido la posibilidad, y nace con esa intención el programa, de visibilizar a los grandes hacedores de la cultura de nuestra ciudad.
gente que ha pasado por aquí, que que hace labores muy, a veces modestas, sencillas, silenciosas, relacionadas, por ejemplo, con la gastronomía, que tiene un profundo valor en nuestro pueblo, porque nosotros teníamos aquí unas mujeres que hacen dulcitos y pudieran ellas pensar que esos pequeños dulces no pudieran tener un impacto cultural como el de un pintor, pero resulta que sí, porque están asociados a nuestra memoria. Por aquí pasaron, por ejemplo, las nietas de Rufino con las tostadas del abuelo. Uh-huh. Y afortunadamente pudimos comer tostadas aquí después de tanto tiempo. Pero también han estado los poetas. La semana pasada tuvimos aquí unos jóvenes escritores, muchachos que el más viejo tenía 18. 18, 15 y 17 años. Que además nos dan unos signos hermosos del desarrollo de lo que está por venir con el tema cultural. Así que este espacio no tiene otra pretensión sino visibilizar los valores culturales de la ciudad. Pero resulta que nuestro invitado de hoy, que es bien sabido que es el alcalde de la ciudad, también podemos decir que es un cultor de nuestro pueblo. Es una persona que se ha formado en el ejercicio cultural desde Yaritagua. ¿A qué edad te vinculaste con la literatura? Bueno, fíjate, yo me considero, más allá de ser un escritor de cuentos, un promotor de la cultura. Hemos tenido experiencias hermosísimas en el área de la promoción cultural, no solamente en la literatura, en el teatro, en la danza, en el ámbito editorial. Hemos tenido experiencias hermosísimas con la producción de revistas, de periódicos, de portales web. Una de las experiencias más hermosas que hemos tenido en el ámbito de la promoción cultural fue la Escuela Literaria del Sur, donde, bueno, además tú y yo hemos compartido en casi todas esas aventuras y de verdad con bastante éxito, debo decirlo, porque el solo hecho de tener una revista literaria o cultural y que pueda ser editada más de una vez en Venezuela ya es un éxito. Una hazaña. Hay un cuento muy famoso de Julio Garmendia que se llama Revista Número 1, que es como la condena de los proyectos editoriales en Venezuela, que no pasan unas hermosísimas ediciones número 1 que llegan hasta ahí. Nosotros, si no me equivoco, con la revista Yo Ediciones llegamos a tener cerca de 20 ediciones, más de 3 años de experiencia de producción editorial. Y en el caso de la Vanguardia, que fue un proyecto que incluso dirigías tú, bueno, llegamos a tener cerca de 2 años también, y eso era semanal. Pero bueno, eso para que un poco para aclarar también lo que me ha vinculado al arte. Yo vengo de familia campesina, obrera, de familia humilde, de los sectores populares de este municipio, lo que significa que de pronto no está ausente, son los sectores ausentes de la producción artística. Era lo que tradicionalmente se veía en este país, se vivía hasta que llegue el proceso bolivariano. Era impensable que de los sectores populares podían salir peloteros, podían salir excelentes basqueteros, pero pensar que los artistas más avesados de la literatura pudieran venir de los sectores populares era una cosa un poco ingenua y sin ánimos de exagerar. No quiere decir que no hubiera talento para ello, pero ese talento necesita ser forjado en la lectura, debe ser forjado en la discusión, en el debate, lo que se llama el fogueo intelectual. Y tú me dirás, en unos sectores populares donde la condena del hambre, de la exclusión eran tan amplios, ¿cómo se podía acceder a la producción artística del país? Sin embargo, pues bueno, el destino también le tiene sus tretas a las personas y coinciden 2 acontecimientos muy importantes. Primero, bueno, una madre que me dio la posibilidad de acceder a los libros a muy temprana edad de la adolescencia, digamos 12, 13 años, con algunos libros, los recuerdo completico, Gabriel. Te iba a preguntar eso, si recuerdo completico esos 3 libros a los que tuve acceso en ese momento. Fueron El Principito, Salvador Gaviota, 4 libros, perdón. El Principito, Salvador Gaviota, Mocedades de Bolívar, que fue mi primer acercamiento al padre libertador, es Rufino Blanco Fombona, el gran historiador y cuentista venezolano, el gran intelectual venezolano, contando la etapa de la adolescencia de Simón Bolívar, una exquisitez de libro. Y un libro de aventuras que me encantó, que me marcó y creo que fue una semilla en mi gusto por la narrativa, que se llama Las Aventuras de Huckleberry Finn, un clásico norteamericano que es una maravilla. Y bueno, eso me encantó. Recuerdo las 3 ediciones que te hablan de la revista Bohemia,
Okay. Es que siempre fui un apasionado por el producto editorial. El contenido y el producto, no lo olvido. Y por eso mi mamá me los pudo regalar, porque venían encartados en una revista. Quién sabe quién se los regaló a ella, pero acceder a un libro era difícil para los pobres. Quizás ahorita eso es una cosa de la cotidianidad, nosotros mismos. ¿Cuánto no aportamos nosotros con el ministro Farruco en los tiempos de Chávez? Millones y millones y millones de libros que produjimos desde el Ministerio de Cultura, nosotros mismos desde nuestras editoriales, miles y miles de libros que nosotros produjimos como independientes. Pero antes eso no era así. ¿Te acuerdas cuando regalábamos aquellos libros hermosos de la colección Libro Súbito en la revista La Vanguardia? Y la gente en Yaritagua quedaba loca. ¿Cómo es esto? En Yaracuy. El periódico costaba como que era $1 y nosotros regalábamos un libro que costaba 500 bolívares en las librerías. Una cosa así era en el tiempo del Bolívar fuerte, ¿no? Y los regalábamos, libros hermosísimos de narrativa de Román Chalbó, de Gilberto Agüero Gómez, libros de mi autoría, libros de un autor dominicano buenísimo. ¿Cómo se llama? José Acosta. José Acosta, extraordinario. Rafael Avendaño de España. Grandes amigos con los que tuvimos experiencia, pero hace 20 años no era así. En los tiempos en los que tú y yo nos formamos, no era así. Había que irse para la placita esa El Príncipe, por allá, a buscar la Plaza de la Moneda, en el Hotel Príncipe en Barquisimeto, a conseguir libros usados. De ahí mi alergia, quizás. Entonces, esos tres libros de la revista Bohemia... Y no teníamos esa fuente que tienen hoy los chamos, que es internet. La internet no existía. ¿Te acordás de aquellos tiempos de... ¿Cómo se llamaba aquella página mexicana que nos metíamos hace 25 años nosotros a hacer cursos? ¿Te acuerdas? ¿Cómo? Ficticia. Ficticia.com. Ficticia.com. Está activa todavía. Una cosa novísima ahí en internet. ¿Cómo es esto? Para descargar, pero no había esa gran fuente editorial como hay ahorita. Había mucha basura, mucha cosa, ¿no? Pero de hecho, bueno, mis primeros libros de Aristóteles, la poética de Aristóteles, fue una de esas primeras cosas que leí yo por internet dejando los ojos pegados. Pero era muy difícil para nosotros. Entonces, tuve esos 3 primeros libros que, como te dije, eran de la revista Bohemia, y el cuarto de una edición hermosa que sacó el Nacional, también te debes acordar, de clásicos de la literatura. Fueron las aventuras de Huckleberry Finn, como dije, un extraordinario cuento, una novela, perdón, exquisita, muy, muy buena. Y de ahí, bueno, se desató una pasión, más que un gusto, una pasión por la literatura. Bueno, Virnel está aquí, estudió conmigo en el bachillerato, casi todo el bachillerato, ¿verdad, Virnel? Estudiamos, y uno ahí, bueno, con su rock and roll, los tiempos del rock aquí en el paseo, Virnel, pero siempre con esa pasión mía, pues, por los libros. No tenía mucha gente con quien compartirla en ese momento. Y leer, bueno, mira los clásicos franceses, rusos, mucha literatura venezolana. Cuando esos libros llegan a tus manos, ¿qué edad tenías? Sí, yo salí de 15 años del liceo. ¿Tú también, Viernes? Más o menos antes salíamos muy muchachos. 16. Ajá, porque yo los cumplí en diciembre. Los 16 nosotros salimos en octubre. Exactamente, de 15 años. Y bueno, entonces estamos hablando que fue desde el noveno como desde los 13 años. Como de los 13 14 años. Luego me hago novio de mi actual esposa, Gaceli, que es hija de un docente, un hombre también con un gran gusto por la literatura, el profesor Vicente González, que le heredó a ellos una biblioteca muy pequeña, pero con un gusto exquisito. Selecta, y bueno, eso lo devoré yo, terminando, apenas pasando el bachillerato, porque repito, era difícil conseguir libros, no es mentira, y sin maestro que te orientara qué leer y qué no leer, era más difícil aún. Yo recuerdo en esos tiempos, Gabriel, saliendo del colegio, estaba empezando ya la universidad, estaba estudiando inglés, porque yo estudié un año inglés antes de ingresar a la universidad, y me fui a la librería España a comprar libros, y quería comprar los 20 poemas de amor y una canción desesperada de Pablo Neruda, uno con esa fiebre del gran Neruda, que es el poeta de todas las edades, ¿no? Todo el mundo con y ganas tú te voy a describir este pasaje, este personaje, un gran personaje de la literatura nuestra, que en ese tiempo vivió en Barquisimeto, y me llega a la librería España y me dice: mira, muchacho, ¿qué haces tú comprando esas te voy a decir, déjale esa literatura esas para mariposadas. Niñas. Esas mariposas, literatura para niñas. No estés leyendo. Es un compa de nosotros que tenía un problema en los pies. Era en aquel momento pareja de nuestra hoy gran amiga Guafisali, la gran poeta Guafisali. Estamos hablando de Cadenas. Del poeta. ¿Cuál es el nombre de él?
Cadena Rafael. No, Rafael Cadena, el gran poeta. El otro, el cuentista que era pareja de Guafi Sali en ese momento, que él tenía un problema en los pies como de elefantiasis, falleció. Carlos Cadenas, algo así, era muy mala sangre, un tipazo. Deja de estar leyendo esas mariposadas, me dice, que eso de 20 poemas, eso es para las niñas en la adolescencia, que yo soy una adolescencia, un adolescente, y me hizo comprarlete, una vaina, así como le dijo un poco, salvando las distancias, como le dijo Álvaro Mutis una vez en México a García Márquez, lees esto para que se haga hombre. Y le dio en ese momento La Metamorfosis de Franz Kafka. Bueno, esa experiencia yo la viví con el poeta Cadena, que me hizo leer La Metamorfosis. Léase esto para que usted lea literatura de verdad, me dijo. No esté leyendo esas tonterías de Neruda, esa vaina se lee en cualquier tarjetica que usted de Hallmark que compre por ahí. Léese La Metamorfosis. De verdad, yo no sabía esa anécdota de Álvaro Mutis y Gabriel García Márquez, sino mucho tiempo después. Y siempre recordaba al poeta Cadena, que era un gran tallerista. De ahí vienen todos estos muchachos, Ernesto, el de Fractal, que le publicamos el libro que se llama Fractal. Este muchacho que es camarógrafo y parte de la generación del Cuarto de los Duendes, viene de los talleres literarios de Cadenas. Y bueno, fue esa experiencia de ir a buscar libros. Me hiciste acordar con eso de Neruda y las tarjetas, que yo conocí la obra de Mario Benedetti en autobuses. Porque en los autobuses colocaban afiches y era piolín con frases, fragmentos poéticos. Pues claro, eso. Pues son dos de los grandes poetas populares de la humanidad, por lo menos del mundo occidental. Neruda y Benedetti fueron capaces de desarrollar un lenguaje tan diáfano, tan transparente, tan popular, con una hermosura y una profundidad tan grande que el acervo, la cultura popular lo asimiló como propio y se convirtieron prácticamente en refranes y se convirtieron en parte del dialecto y de la forma de enamorar y de la forma de combatir también. De la forma de combatir, eso de nuestro norte es el sur, o sea, cómo lo asume el movimiento popular revolucionario, viniendo un poema de Mario Benedetti y las 1000 frases de Neruda en términos de amor y de lucha revolucionaria, la gente las asimiló, unos grandes poetas. Así es, pero fíjate, sales del liceo, ya vas inoculado con el vicio de la lectura. Totalmente, el vicio, la pasión, la locura de leer. Llegas a la universidad, entras a una nueva etapa de tu vida, ya estás pensando, digamos, en el futuro profesional. ¿En qué momento se incorpora la escritura? ¿En qué momento pasas de ser un lector voraz a ser un escritor? ¿Cuándo te asumes escritor? Bueno, fíjate, primero yo quería estudiar literatura, cosa que estaba negada para un pobre, para una persona humilde. No ¿Era podía, Mérida o Caracas? Mérida, Caracas, exactamente. Y aunque son gratuitas las universidades, era residencia, comida, eso estaba negado. Decidí estudiar publicidad por ese tema de la creatividad propia, ¿no? Y de la producción de lenguaje, porque a fin de cuentas la publicidad no es más que el arte y la ciencia de producir lenguaje para persuadir. Eso es lo fundamental y por eso me atrajo. El hecho comunicacional. El hecho comunicacional, exactamente. Ya yo desde el colegio, desde mis tiempos, apenas comencé a leer, de una vez iba escribiendo, soltando la mano, escribiendo. No te puedo decir que uno es muy mal escritor cuando empieza, incluso hasta cuando termina. Muy mal escritor. Uno es muy mal escritor casi siempre, ¿no? Pero evidentemente cada vez está siendo menos mal escritor. En la medida que va escribiendo, uno va siendo menos malo, ¿no? Y más, imagínate tú, si estamos hablando aquí de Franz Kafka, de Pablo Neruda, de Benedetti, bueno, da vergüenza asumirse literato. Sin embargo, bueno, esos ejercicios previos, y tú también como escritor lo sabes, son la forma de ir acabando con el exceso de adjetivos, la redundancia, el lenguaje chabacano, las poses, el lugar común, de ir acabando con todo lo que uno cree que es buena literatura. Ir acabando con todo eso que uno le meten como buena literatura y no es más que basura y falta de creatividad. Luego, ya, digamos, a los 22 años, conozco ya en mayor profundidad la forma del cuento, porque definitivamente para la poesía no se me da bien y uno lo asume también como creativo, no se me va bien. Me sentí súper cómodo en la forma del cuento. No se te da la forma del poema, sí, no me siento cómodo en el formato. Okay. No me siento cómodo en el formato para expresar lo que quiero expresar. Decía Neruda, por cierto, que Neruda decía,
Mis criaturas nacen de un largo rechazo, decía él en una de sus cartas, creo, en Confieso que he vivido, si no recuerdo mal. Por cierto que fue uno de los libros que heredé del señor Vicente González. Quiere decir que toda esa necesidad de decir algo se va gestando hasta que en un envión lo suelta. Y voy a corregir, no fue Neruda, lo dijo el gran Julio Cortázar. Mis criaturas nacen de un largo rechazo. Y en ese rechazo uno va buscando el formato, qué es lo que quiero decir, qué es lo que yo quiero decir, esto que me persigue. Yo recuerdo que una vez, y me disculpa todas las digresiones, pero estoy como emocionado de tanto tiempo sin hablar de arte, pura política, elecciones, rollos, bueno, las responsabilidades que uno asumió, además. Yo recuerdo que una vez, entre muchas imágenes, pero me llegó ahorita que tenía un recuerdo, una imagen que me contó mi abuela Carmen Núñez. La imagen era un mesón de un fogón. Tú sabes que los fogones se hacen y de una vez está el tablón, el mesón donde se prepara todo, pero ese mesón casi siempre se llena de las cenizas que va soltando la brasa, la leña consumida por el fuego, y se va creando una capita gris de la ceniza. Y hay una imagen que me perseguía por algo que me contó mi abuela Carmen, de las dos marcas descalzas, dos huellas descalzas de una niña en ese mesón, dos huellas de pie, descalzo, de una niña de 8 o 9 años allí, en un fogón, en una casa de latas, o en una cocina de latas, porque era muy propio de las casas de antes, de Bareque, sobre todo aquí en el casco de Yaritagua, Virnel, que atrás tuvieran el fogón con un rancho de latas. Sí. Esa era esa imagen. Y cuando uno lo ve así, pudiera parecer una imagen, bueno, más. Pero resulta que encima de ese fogón guindaban unas acemitas y unos pan de hornos, porque en esa casa hacían pan donde trabajaba mi abuela, que era muy pobre. Ella un día, se me eriza la piel, se le ocurrió la brillante idea, en ausencia de su madrina, de subirse allí y robarse una semita para llevársela a su mamá, mi mamá Conchita, a mi bisabuela y a todos para que desayunaran en la casa, porque se habían acostado sin comer. Y eso, bueno, eso fue una imagen que ahí me persiguió muchos años. Además, por lo hermoso que pasó después, cuando llega su abuela y ve las huellas, cuando llega su madrina y ve las huellitas y se porque hacen esas huellitas ahí agarrando las semillas. Eso era más que evidente que le iban a descubrir. ¿Me entiendes? Y eso fue una imagen que me persiguió muchos años. Y por cierto, de ahí está uno de los cuentos que escribí para un libro que yo estoy desarrollando, que está en pausa, que se llama Las huellas del hambre. Se llama ese libro, por cierto. Son libros que abordan el hecho del hambre en el ser humano. Y bueno, imagínate, ese cuento me lo puede haber dicho mi abuela hace 30 años. Esa anécdota. Y fue ahí. Entonces uno va buscando el formato. Eso no me sale a mí en una poesía, me sale en un cuento. Entonces en esa edad de 20, 21, 22 años comencé a sentirme más cómodo en el cuento, a conocer a los grandes escritores, Edgar Allan Poe de cuentos, Quiroga, Horacio Quiroga, los venezolanos, Salvador y Julio Garmendia, bueno, conocer a País Portátil, los grandes, Miguel Otero Silva, Guillermo Meneses, los grandes cuentistas venezolanos también, y de la cultura universal, Anton Chekhov, un cuentista que es una maravilla para el que quiera aprender a escribir, autor ruso, Anton Chekhov, Allan Poe, Quiroga, son 3 clásicos del cuento, bueno, perfecto, igual que Julio Garmendia, venezolano. Esa es la perfección para escribir cuentos. No me atrevo ni siquiera a recomendarle al Cortázar más conocido, porque te enreda más y es más. Pero para aprender a escribir cuento en el formato clásico del cuento, Chekhov, ruso, Edgar Allan Poe, norteamericano, Juan Bosch, dominicano, Julio Garmendia, venezolano. Bueno, eso es una exquisitez, es la perfección. Entonces, ahí comencé a forjar un compendio de cuentos que se llama Quemando a Venezuela, que afortunadamente resulta ganador en el Certamen Mayor de las Artes y las Letras en el año 2004. En estos días, Viernes, uno lo dice así. Y mira, yo tengo vivos recuerdos de esa época. Yo trabajaba en una agencia de publicidad, era un publicista, digamos, relativamente reconocido en el mundo publicitario. Fue una época muy bonita porque en ese momento no existía el Ministerio de Cultura. No existía el Ministerio de Cultura. Era viceministerio, porque estaba todavía adherido a Educación, y el CONAC era como el órgano ejecutivo de ese viceministerio. Y se crea ese certamen con una colección que se llamó Cada Día un Libro, que era un planteamiento hermoso de garantizar
una publicación diaria. Bueno, tampoco era que la imprenta iban a estar sacando un libro por día, pues, pero el promedio de publicaciones diarias, anuales claro, debía corresponderse con la cantidad de días del año. Era una maravilla, además, ¿no? Y yo recuerdo ese libro porque tú estás entre los primeros yaracuyanos salidos allí. Mira, con de gran ese editorial. privilegio, porque ahí el jurado fue nuestra gran amiga Celsa Costa. Ajá. Fue nuestro gran pana, poeta, caroreño, el gran poeta caroreño que estuvo en la UNESCO como embajador. Nuestro viejo Luis amigo Alberto Alberto Crespo. Y la extraordinaria llanera, no, yo ando con un poquitico más mala la memoria por tanto tiempo ausente de la discusión literaria. La gran poeta llanera, la institución que murió ancianita. Bueno, ya nos llegará. Y lo tenía antes de decirte, era la única que me acordaba. Y lo olvidé. Tuve ya ahí en... Pero ¿de quién me habla? Ana Enriqueta. Ana Enriqueta Terán. Fueron los Ana Enriqueta Terán, Luis Alberto Crespo y Celsa Costa. Okay. Estuvieron allí de jurado con ese libro. Digamos, eso fue lo que me dio la confianza. Dije, bueno, si ellos tres dicen que el libro vale la pena publicarlo, vale la pena publicarlo. Creo que de esos 20 cuentos, 3, 4, 5 ejercicios son rescatables para reescribir y compendiar en una nueva edición de cuentos, en una futura... edición, futuro compendio de cuentos. Entonces digamos que ahí me sentí ya entonces vinculado al mundo editorial, al mundo literario, al mundo cultural, porque antes, previo a eso, era la experiencia desde la soledad, pues de un muchacho que anda escribiendo, que anda explorando, que anda en la búsqueda de mostrar sus ideas, sus conceptos, su visión del mundo. Claro, porque es que es distinto para un músico, porque el ejercicio musical por lo general es colectivo, ¿no? Y la muestra, aunque seas un cantautor, la muestra tienes que colectivizar el espectáculo, pues necesitas público para poder presentar tus canciones. Así el público sean tus primos, tus hermanos. Y así el público no quiera, te tiene que oír. Si está en un club, en un bar, en un concierto, está ahí, no tiene que hacer más esfuerzo que escuchar. La literatura exige un esfuerzo del destinatario, que tiene que apartarse del mundo y leer. Sí, decidirse por ti. Eso es correcto. Mira, por aquí nos está mandando saludos, te envían saludos Javier Pérez, que está en sintonía desde la Concepción. Alexis Aguirre, que está en el Mataroso, te envía saludos y te envía su abrazo. Nuestro profe Alexis. Ajá, pero el abrazo no puede ser muy cercano, Alexis, por razones evidentes. Te queremos mucho, hermano, y nos hace falta aquí en la producción de este programa. Y aprovechamos también para saludar a Elio José Torres, que está de cumpleaños y que te está escuchando. Hildegard Torres, su mamá, lo felicita y le envía un saludo a Luis Pimentel, que anda por ahí en labores de producción. Bien, bueno, para todos gracias, bendiciones y esos buenos deseos que vayan de vuelta, que esa buena vibra se vaya como un boomerang también para la gente. Y los que están enfermos, bueno, que sanen pronto. Ahí estamos haciendo todo lo necesario en ese Mataroso y en el hospital para que la gente salga bien. Buenos amigos que han caído de verdad, han estado en condiciones severas y ya los tenemos de vuelta. Tenemos, ya no están, ya el COVID lo tenemos ahí. Y mire, y por cierto, aprovecho a hacer la cuñita ahí rapidito, vamos duro con el plan de vacunación a partir del lunes, pero muy, muy duro en las comunidades. Vamos a las comunidades a vacunar. Qué buena Así noticia. que bueno, para no entrar mucho pero en entonces, gestión, porque hoy lo tengo prohibido, seguimos hablando del tema de la... Bueno, Quemando a Venezuela es tu primer muchacho, ese es el primer libro que además viene a fundar, junto con tantos otros, el nacimiento de la editorial más, es que es difícil decir más importante de Venezuela, pero una de las más significativas. Por lo menos, Perro y la Rana. Por lo menos de este siglo. Pues nosotros hay que darle crédito a Monte Ávila Editores, por supuesto, a la Fundación Biblioteca Ayacucho, que son, tótems. Sí, no, todas tienen su dimensión de importancia, todos lo tienen. Pero en la masificación, el Perro y la Rana. El Perro y la Rana es clave. Claro, en la masificación, en la preservación del patrimonio latinoamericano y universal, la Biblioteca Ayacucho. Monte Ávila, bueno, en la novedad, en la exquisitez, en lo mejor de lo mejor, pudiéramos decir. Cada una tiene sus aciertos y su importancia en la historia editorial. Además, mira, la literatura, es imposible hablar de literatura en Venezuela
sino sin vincularlo al hecho editorial. Está muy de la mano, porque como tú bien lo dices, no puede haber un escritor sin un hecho editorial que lo difunda, porque evidentemente él va a seguir siendo un escritor con esa obra allí guardada, pero si no llega a las manos del lector, ese escritor nunca existe. Por ejemplo, el caso de Franz Kafka, cuando se suicida, le deja a su gran amigo, el otro gran escritor del absurdo, la orden de que queme toda su obra. Y este no le desobedeció. Afortunadamente. Bueno, toda su obra eran la Metamorfosis y el otro libro de El Proceso de Franz Kafka. Y bueno, imagínate, ese hecho editorial permitió que la humanidad conociera su obra. Aquí en Venezuela está totalmente vinculado, por eso vale la pena. Y por eso casi todos los escritores acá nos vinculamos de alguna manera al hecho editorial, nos forzamos por la ausencia, la carencia que hubo durante todo el siglo XX de un movimiento editorial sólido, propició que casi todos los intelectuales buscaran la manera de fundar una revista, de fundar una pequeña editorial. La Universidad Central de Venezuela, las universidades, Luz, la ULA, todos buscaron la UC, la de Carabobo, la UC. Carabobo, la UCLA, en Barquisimeto, todas siempre como buscando la manera de promover a sus intelectuales, a sus escritores, por la carencia de la infraestructura editorial, muy pobre. Nosotros tenemos un trabajo sobre ese tema, muy pobre en la cantidad. En la cantidad. Debo decir, en la cantidad, en comparación, por ejemplo, a Buenos Aires, a Ciudad de México, al mismo Bogotá, que eran, vamos a decirlo, el centro, la capital de la industria editorial europea y suramericana. Eso de alguna manera nos relegó a nosotros y no permitió que muchos de nuestros grandes escritores como Rómulo Gallegos, que tuvo incluso candidateado al premio Nobel, pudiera tener la fama mundial que puede tener un Jorge Luis Borges. ¿Me entiendes? Jorge Luis Borges decía de ese gran, una admiración por ese gran intelectual como lo fue Rómulo Gallego, un hombre, muchos hombres en un hombre, un gran político, un diplomático, un intelectual, y muchos de nuestros escritores tuvieron esas virtudes y las tienen, esas virtudes. Luego, bueno, acontece con ese mismo momento de que mandó a Venezuela. Nosotros somos tú y yo y muchos jóvenes, ya no tan jóvenes, adultos jóvenes del país, somos hijos de ese fenómeno, de los Amanecieron de Bala, de los Antologías Sin Fin, esas dos, en mi criterio, esos dos productos editoriales de investigación, la antología Amanecieron de Bala, así se llama, ¿verdad? Sí. Amanecieron de Balas, que compendia a jóvenes poetas nacidos entre el año 75 al 95. Y luego tuve la oportunidad, el privilegio de editar, de investigar, de compendiar y de prologar otra antología de cuentistas llamada Antología Sin Fin, que también compendia autores nacidos del 75 al 95. Y eso de alguna manera es una foto del momento editorial que tenemos y del movimiento literario, en cuentística y en poesía. Y todo eso se vinculó de alguna manera, no me queda la menor duda, al fenómeno de El Perro y la Rana como gran editorial para masificar, el relanzamiento de Monte Ávilas, Fundarte, que también entró entonces a la escena nacional con fuerza. Estaba nuestro hermano Freddy Ñáñez, hoy día presidente de BTV, ¿no? Es Freddy Ñáñez, ¿no? Y ministro de Comunicación. Es ministro de Comunicación, vale, ¿qué digo? Vicepresidente de Comunicación. Claro, ¿no? Freddy Ñáñez también hay que recordar que venía de una experiencia maravillosa en el Táchira. Sujeto al Mao. Con la revista Sujeto al Mao y el fondo editorial Nadie nos edita. Paralelo con nosotros que teníamos la revista Yo Ediciones en ese momento. Eran paralelos, salía Sujeto al Mao en los Andes y salía Yo Ediciones aquí, después de mi libro que mandó a Venezuela. Esas revistas fueron buenos amuletos. Fueron buenos. Freddy estaba como ministro y tú como alcalde. ¿Sí? Bueno, no creo que sea por las revistas, pero es parte de la historia, ¿no? Y eso como te dije, pues fue caminando de la mano. Entonces coincide además, porque está el fenómeno político siempre presente, que como El Perro y la Rana, Fundarte
y el resto de las editoriales del Estado comienzan a visibilizar a los que nacieron en la Minta Abreu, a los que nacieron por allá en Apure, ¿cuánta gente? Mira, yo recuerdo esos escritores que hacíamos, esos encuentros que hacíamos en Guarena, aquel que hicimos en San Cristóbal, bellísimo, sí. Por cierto, que lo organizó Freddy Ñañez. El presidente Chávez nos iba a acompañar, vino gente era del ALBA, estábamos construyendo el ALBA. Pero bueno, todos esos encuentros que hacíamos, estudios, experiencias colectivas, esa juventud, andábamos nosotros en menos de 30 años, creo. Entre los 25 y los 35 años, andábamos todos. Eso evidenciaba la fuerza, el carácter popular del proyecto cultural que Chávez emprendía junto a Farruko Sesto. En ese momento nosotros fuimos anfitriones de Latinoamérica. La anécdota ahí es bien bonita porque Freddy Ñañez le presenta al ministro un punto de cuenta para hacer un encuentro de jóvenes escritores e intelectuales contra el imperialismo y la guerra. Y estaba planteado en la región andina. Y cuando el punto de cuenta llega a las manos del comandante Chávez, dice, pero ¿por qué lo vamos a hacer en la región andina? Ah, sí, es correcto. Dice, bueno, en vez de hacerlo de la región andina, háganlo de la región completa. Claro, mientras Freddy Ñañez pensaba en Mérida, Trujillo, Lara y Barinas, Chávez estaba pensando en Bolivia, Chile, Ecuador, Venezuela, y dice, Colombia, vamos a hacerlo completo. Y bueno, convocados escritores desde México Argentina hasta la Patagonia. Exactamente, correcto. Bueno, allí se le ve ese carácter. Entonces, ¿qué sucede? Las editoriales de derecha, los que representan los intereses aquí de la burguesía o del gran capital, tomaron fuerza también. Entonces, Letralia, que era de nuestro hermano también, no recuerdo su nombre en este momento, pero ahí uno de los escritores y promotores era Willie McKay, que se suicidó hace poco. Ellos comienzan también con fuerza todo lo que es ese movimiento del este de Caracas, del este. Entonces Alfaguara se viene y se instala también. Ahí sí, Alfaguara se instala en Venezuela. Como lo había hecho en Argentina, en México, en Colombia, y empiezan a promover, bueno, a los escritores del este de Caracas, que nosotros también nos incorporábamos en algunas de nuestras publicaciones. Pero eso, lejos de ser malo, fue extraordinario, porque permitió visibilizar a un montón de gente. Este novelista de apellido Vegas, ¿te acuerdas? Antonio López Ortega, todos esos escritores del este, Federico Vega, llegó a ser, nos quisieron poner que, bueno, Federico Vega era el novelista, no, hombre, ese era el non plus ultra de la novelística latinoamericana, y se lo metieron a todo el mundo por los ojos. Me acuerdo que era una novela que se llamaba Fake. ¿Te acuerdas? Que esa la metí. Bueno, eso fue una cosa, pero muy bueno, porque entonces había fue un boom editorial venezolano. Habrá que estudiar ese periodo entre el 2005 al 2015. Esa es una década que podemos calificar del boom editorial venezolano, porque de verdad las experiencias alternativas, las imprentas del Estado. Mira, ahí se hizo libro para 100 años. Se produjo libro para los próximos 100 años. Más lo que se importaba, el Fondo Económico Mexicano, ¿qué se llamaba, no? Ajá, el Fondo de Cultura. El Fondo de Cultura Mexicano, que traíamos a través de las librerías del Sur y la Feria Internacional del Libro. La Filben, que se venían todo ese montón de las mejores editoriales de Latinoamérica y de España a vender sus libros. Mira, menos mal, porque con esta pandemia y con el bloqueo criminal que nos ha impuesto Estados Unidos, ¿cómo importar libros en este momento? Además de eso, el boom tecnológico, digital, que impide. Entonces, esto ha permitido, Venezuela puede tener un buen activo y un buen reservorio de libros. Exagero cuando digo para los próximos 100 años, pero sí por lo menos para los próximos 10 años tener cómo leer y estudiar y producir conocimiento en el país. Eso es extraordinario. Por eso te digo, Gabriel, aquí en Venezuela tenemos esa particularidad del fenómeno de los escritores como individuos y como movimientos, grupos que se van formando, y el mundo editorial, que es inherente totalmente a esa producción, porque es una característica histórica de nuestro país. Mira, y a lo largo de ese recorrido, de toda esa experiencia editorial, te encontraste con un género nuevo. Emerge el microcuento. ¿Cómo ves al microcuento? ¿Cómo ves tú desde tu perspectiva como escritor? ¿Cómo ves el microcuento para la generación que se aproxima a la literatura? Bueno, el microcuento, que es un subformato del cuento tradicional,
sin duda viene cogiendo mucha fuerza por las mismas condiciones de la información, por la dinámica que se genera hoy día de las redes sociales, de los portales web, el exceso de información que demanda muchísimo tiempo del lector o del potencial lector, por lo que, bueno, si tú le puedes presentar un producto artístico más cómodo y que se adapte más a su tiempo, entonces evidentemente ese producto artístico tendrá más posibilidades. Yo digo, mira, gracias a Dios pude leer Rojo y Negro de Stendhal cuando tenía 17 años, 18 años. ¿Cómo leer Rojo y Negro de Stendhal que tiene como 1000 páginas de Biblia y con letra número 6 ahorita? Es casi imposible, el mismo teléfono te interrumpe, la gente llega a la realidad de la vida, pues cómo leerse Madame Bovary, Moby Dick, Drácula, la misma Doña Bárbara. ¿Cómo hace una gente? Aunque Doña Bárbara es tan buena que se puede leer en 2 sentadas, pero y tan accesible, tan cómoda para leer. Pero cada día entonces, por eso el cuento, si tú te pones a ver en términos del desarrollo del arte, el cuento, ese que se lee, qué sé yo, entre 3 y 15 minutos, entre 3, media hora, dependiendo de la extensión del cuento, viene ganando fuerza a medida que nos vamos acercando al siglo XXI, aunque es un género que como género, vamos a decir, se viene consolidando a principios del siglo XX. Siglo XX, pues empieza aquí a coger fuerza, bueno, el mismo Rusia, Anton Chekhov, luego más aventradito el siglo XX, el cuento escrito. El cuento escrito, ¿no? Como la experiencia oral, de la oralidad. Oral. Y aunque se viene escribiendo desde los tiempos de las 1001 noches, del medioevo, se viene escribiendo, pero fuerza como género literario popular es a principios del siglo XX. Y todo se debe precisamente a ese boom de la información. La gente buscando más facilidad. Sigue siendo la reina la novela y la poesía en el mercado editorial. Pero el cuento va ganando más fuerza, claro, por las mismas condiciones. Con el auge de la prensa, era fácil publicar un cuento en un periódico. Claro, que una novela por entregas, que también se hacía. Entonces, el microcuento en este momento, el cuento brevísimo, hiperbreve, como le quieran llamar, va ganando más fuerza porque es un clip, eso es un navajazo, ¿me entiendes? Se te lo lees y ¡pum! En medio minuto puedes tener una experiencia literaria que pudiste haber tenido dedicándole medio día, media hora, un día para leer un cuento ya más largo como El Perseguidor de Julio Cortázar o uno de estos cuentos que tienen mayor extensión. Pero en mi opinión los géneros literarios todos tienen muchísima vitalidad. La poesía es, bueno, como reina de la expresión lingüística, literaria, sigue teniendo, más allá de que uno puede estar en este momento ausente de novedades con los libros, ahí está el internet, cualquier cantidad de experiencias poéticas. El cine, fíjate, con un nuevo formato. Por eso te digo, los formatos están asociados a la experiencia artística. Mira cómo ahora, ¿quién iba a decirlo? Las miniseries y los seriados están agarrando gran fuerza como producto artístico gracias a Netflix y a estas plataformas que van surgiendo. Eso no quiere decir que el cine muere, el formato película, sino que se va enriqueciendo y se va alimentando con otras formas. Sí, muta. Muta, exactamente. Y así también la novela, el cuento, el arte de narrar. Tiene gran vitalidad. El formato microcuento todavía no está consolidado como un formato popular, aceptado por el comprador de libros, el gran lector, pero va agarrando fuerza y es muy pertinente a lo que estamos viviendo. ¿De qué va a depender? De la calidad de lo que se escriba, de cómo los escritores seamos capaces de conectarnos con la sensibilidad del lector, con el tiempo histórico. De eso van a depender muchos factores, pero de que tiene pertinencia y va en pleno desarrollo, bueno, eso es una realidad y que no es de ahorita, que sí viene también como de mediados del siglo XX, solo que ahorita está agarrando gran popularidad. Escritores como Gabriel Jiménez Emán, venezolano, nuestro hermano. Gabriel es uno de los más grandes exponentes del microcuento en el mundo. Sin lugar a dudas. En el mundo. Y Gabriel Jiménez Emán, ojalá algún día escuche esto y se venga a vivir definitivamente a Yaritagua, tiene la particularidad de ser como estos grandes poetas, y lo que digo no es una exageración, Mario Benedetti y Pablo Neruda, de verdad, lo digo sin exagerar, tiene esa gran capacidad de desarrollar un lenguaje y experiencias vívidas capaces de conectarse con las masas populares. Cuentos de Gabriel Jiménez Emán
que tienen esa capacidad de abrazar a las masas y que la gente le guste y se lo disfrute y se destartalen de la risa, que es su propósito principal, porque él es un gran humorista. Así que bueno, ahí tienen ese nombre para que lo busquen en internet y puedan disfrutar Los dientes de Raquel, el hombre del que perdió los zapatos. El hombre de los pies perdidos. El hombre de los pies perdidos. Y bueno, bellísimo. Hay cuentos, una maravilla de microcuentos que pueden tener en internet por montones. Nosotros le editamos a él un bellísimo cuento, ¿no? 101 cuento. No, el de él. El de él fue, ¿cómo se llamaba el? Consuelo. Encuentros inesperados, ¿no? No, Encuentros inesperados de Román. Consuelo, es de Román Chaló. Consuelo para Moribundo. No, lo esa publicó no fue tenemos Libardo Linares. uno de los libros más gruesos que tenemos nosotros es uno de Gabriel Jiménez Germán. Bueno, tuvimos el honor de editarlo, de publicarlo, de difundirlo con él y con sus amigos en todo el país y parte de Latinoamérica donde viajaron nuestros libros. Y además tuvimos la oportunidad de recibirlo, de homenajearlo. Hicimos un narratón. Eso quedará para la historia de la cultura en Yaritagua. Un narratón, ¿te acuerdas, Humberto? Que leímos una novela de él. El último solo de Body Bolden o Hombre mirando al sur, se llama la novela. La leímos, tuvimos la oportunidad de hacer un narratón aquí en Yaritagua. Sí. No, y Gabriel es un tipazo extraordinario. Mira, por cierto, por aquí está saludos con amor a mi alcalde querido y al equipo del programa, espacio que refresca cual brisa mañanera el corazón de quienes le siguen, Dios les bendiga. La profe Milena en sintonía, por ahí manda mensaje Kimberly, por ahí están una chorrera de mensajes, Jenny Velázquez nos está mandando mensajes, saludos, extraordinaria disertación de nuestro alcalde, un hombre lleno de sabiduría literaria, Solo Peña, orgullosos de él, 1000 felicitaciones. Bueno, y así una chorrera de mensajes, no los podemos leer todos porque se nos va el tiempo leyendo los mensajes. Y queremos, bueno, Juan, presentarte ante Yaritagua de otra manera, porque quizás mucha gente te conoce y te conoce en tu función de alcalde, algunos quizás hoy se están enterando de tu formación, de tus inicios con la literatura, de cómo ha sido ese proceso creativo que sin lugar a duda tiene mucho que ver con lo que desarrollas desde tu gestión, porque sin creatividad en momentos como este no hay vida. Pero quisiéramos preguntarte algo más en una sección que nosotros tenemos que se llama Dígalo Ahí, y quisiéramos saber un par de cositas que le preguntamos a todos nuestros invitados. Lo primero que nos gustaría saber es qué música escuchabas cuando eras un niño. ¿Qué música suena en tu cabeza cuando regrésate a tu infancia? A mi infancia, el merengue de los 80 y raspacanilla. ¿En qué barrio no se hacían las grandes rumbas con raspacanilla y merengue ochentoso, los melódicos, Diviana? No, Sandy Papo es más acá, de los 80, Diviana, Miguel Moli, Roberto Antonio. Esos son los recuerdos que yo tengo de la música de ese tiempo. Y el raspacanilla, aquel señor que murió. Memín. No, del raspacanilla propio venezolano, Pastor López. Pastor López, bueno, y los Rangers. Mira, y en adolescencia, ¿qué música suena cuando yo digo adolescencia? El rock. Desde el heavy metal hasta el hardcore. Y luego el rock latinoamericano. Fui mutando desde el hardcore y el heavy metal hacia el rock hacia el rock en español, que fue la transición hacia el jazz, hacia la salsa, sobre todo el latin jazz y también el jazz tradicional. Tuve un jefe pintor y un tipo extraordinario, Vladimir Nieves, que me fue mostrando, me fue haciendo esa transición. Charlie Parker, desde Charlie García, ajá, ¿me entiendes? Hacia el jazz clásico norteamericano y el jazz en Latin Jazz y las experiencias venezolanas. Y un ventetú que se llama Martes 830 de jazzistas venezolanos, que es un extraordinario agrupación de ventetú. Uh-huh. Y aquí, bueno, Jerry Whale, que desarrolló mucho jazz aquí en Venezuela, y otros grandes jazzistas, pero la salsa también, el amor a la salsa y a la música propia de nosotros. Hasta hemos desarrollado hasta un respeto y un amor por el vallenato, uh-huh, como expresión latinoamericana. Decirlo en los tiempos nuestros de rockero era un sacrilegio, pero ahora, bueno, la música venezolana, llanera, no sé si me estoy adelantando. Perdías 10 amigos, ¿oíste? Sí. Decías eso y perdías 10 amigos. No sé si me estoy adelantando en la Claro, porque quería preguntarte que qué suena ahora.
Ahora suena Caribe. En mi cabeza suena Caribe, que es la emisora que escucho y depende de lo que se escuche Humbertico. Pero sí, sigue siendo, yo creo que la adolescencia de alguna manera o la primera juventud marca los gustos del futuro, ¿no? Pero estamos allí sigue siendo todas las experiencias musicales de la música como un lenguaje de la belleza también. Podemos oír desde alguna experiencia del folclore hasta una experiencia novísima del jazz o de la música clásica. Aprendimos a cultivar un gusto por la música clásica, pero repito, sin negarnos a disfrutar una canción del vallenato, una canción de reggaetón, de las más sofisticadas que puedan sonar ahora. Uno va madurando, uno va creciendo y uno va madurando las posiciones de la vida, ¿no? De la vida. Nadie puede negar el reggaetón como una gran expresión de la cultura popular latinoamericana, sí, como sucedió en su tiempo con muchísimo, digamos, y tú lo debes saber, Figueredo, durante muchos años, en la década de los 70 y 80, a quienes producían telenovelas, bueno, prácticamente se les tenía como los rapaces de la cultura. Y nosotros tuvimos ganas de los mejores intelectuales y escritores venezolanos, como fueron José Ignacio Cabruja, Román Chalbó, nuestro maestro Gilberto Agüero, que en paz descanse, incorporados en ese movimiento. Y fíjate cómo es el mundo y la vida. La telenovela, yo recuerdo en Turquía, en Roma, estando yo en Roma, en el año 2007, está en una discusión de profesores, de la gente que nos daba clases en la Escuela de Escritores de Madrid. Ellos decían, y yo no sé si en ese momento lo fue de manera peyorativa, no lo creo, bueno, que la telenovela es el producto cultural latinoamericano por excelencia. Y bueno, cualquiera se puede sentir ofendido. No, telenovela, los culebrones. No, por favor, porque aquí la meca era Venezuela y México. Pero más Venezuela era la meca, meca de las telenovelas y las grandes producciones y los grandes temas. Bueno, Gilberto escribió Gómez en su tiempo, ¿no? Y bueno, Román Chalbó y Cabruja ni se diga, o sea, extraordinario. No, Gilberto escribió junto a Cabrujas Gómez en apoyo. Pero bueno, fueron extraordinarias experiencias. Y la telenovela le da pie prácticamente al seriado en el mundo, a las series, para lo que usted conoce como las series, las teleseries. Y hoy día estamos hablando entonces que gracias a Netflix, las series, en mi opinión, le están tomando terreno a las películas. Te voy a recomendar unas por ciento. No hables con desconocidos. Leí que Stephen King la promocionó ayer. Dijo que había visto. Qué serie tan buena, hermano. No hables con desconocidos. Se llama. Bueno, en Netflix yo las veo de madrugada. Capítulo, 2 capítulos. Bueno, y fíjate entonces ahora, pues, como de la telenovela, que hay unas. Bueno, Betty la Fea se vio en todo el planeta. Sí. Y se ve todavía. Y tiene hasta comiquitas. Y así muchas de nuestras telenovelas que tuvieron un gran éxito en el mundo entero. Así tenemos entonces un género hoy como el reggaetón, que de pronto está, digamos, marginado, porque eso no sé, hay gente que tiene muchos pruritos y que se cree, yo no sé, se cree en Mozart. Y entonces, claro, hay un reggaetón que es vulgar, hay un reggaetón que promueve pero fue quedando atrás. Y hay un reggaetón que promueve el amor, que promueve las cosas que promueve de repente otros géneros, pero es que también hay llaneras que promueven todos esos antivalores y esas vulgaridades del reggaetón. Te iba a decir, hay un análisis que hacía en estos días nuestro querido amigo, el maestro Luis Villegas. Ajá. Luis decía, haciendo un análisis filosófico del tema del asunto musical, él decía que esta generación tiene una necesidad de decir distinto. O sea, hay generaciones anteriores les rendía mejor el tema poético, la cosa, la vuelta. Esta generación quiere decir y dice. O sea, sin mucha vuelta, sin metáfora, sin mucho invento, esta generación sencillamente dice. Bueno, te preguntaba entonces, ya resuelto el tema de la música, quería preguntarte, ¿hay algún tipo de comida particular, yaritagüeña, que te guste? ¿Alguna experiencia gastronómica que tengas, salada, dulce, lo que sea? Bueno, hermano, de aquí las empanadas de pabellón.
Aquí cualquiera en cualquier casa te hacen una empanada de pabellón. La cachapa, yo no me comí una cachapa hecha por la señora Pastora, tu suegra, que bueno, eso no tenía desperdicio, hermano. Cachapa con queso. Cachapa con queso. Con queso, ni siquiera es que una cachapa gourmet, no, una cachapa con queso, que nos comimos en un almuerzo donde estuvimos con varias personas. Divinas, que las caraotas hechas por todas las madres de Yaritagua. Eso es algo que no tiene desperdicio. Salada, la caraota. Salada. Sí. Y de lo dulce, bueno, la chicha. El dulce de lechosa, aquí en Yaritagua, exquisito, y es una de las cosas que la gente... Mira, hablando de ese tema de la cultura y la gastronomía, yo me atrevo a decir que la cachapa es como nuestro plato típico. Uno va por el gesto, ¿no?, de la gente. Yo que ando por ahí, por todas esas comunidades, por los barrios, donde sea, no es una cuestión nada más de las zonas rurales. Es que todo el mundo en Yaritagua, la gran mayoría, como lo hacemos en diciembre con las hallacas, la gente quiere regalarte una cachapa. Es un gesto de fraternidad, de amistad, de amabilidad. Quieren regalarte una cachapa, la gente, y eso es muy bonito. Y son muy sabrosas, además. Sí, una maravilla. Son muy sabrosas. El maíz es lo máximo. El maíz, yo recuerdo en mi infancia, o sea, así como recuerdo de mi infancia los melódicos, también yo recuerdo la mazamorra. Ajá, sabroso. La mazamorra que hacían allá, bueno, la gente, ahí en la Mintabreu mucha gente sembraba conucos ahí en el cerro, ¿no? La matica. Ahora uno entiende que no es lo correcto porque dañamos esa fuente de agua y de pulmón natural. Pero era una experiencia muy rica porque tú sabes que la mazamorra sale del maíz más tiernito. Así es. Divino. Sí. Mira, en este momento te vamos a dar el poder de regresar a la vida a algún yaritagüeño que ya no está. ¿A quién regresaría? Ese es un compromiso enorme, vale, porque son tantos afectos, tanta gente que uno quiere, que se me viene a la cabeza como un rosario, ¿no? Como una cascada vertiginosa de imágenes de quienes pudiéramos nosotros tener. Me gustaría, y me disculpan de pronto el egoísmo, ¿no? Me gustaría tener viva y poder oírla por 3 minutos a mi abuela Carmen. Solo te digo eso. ¿Cómo no recordar con cariño a la negra Carmen, ¿verdad? Carmen Núñez. Vieja hermosa. Mira, si en este momento necesitamos que nos recomiendes una película o un director. Bueno, es un director venezolano, a Román Chalbaud, sin dudas. Y que vean El pez que fuma. Ah, clásico. Un clásico, pero verlas todas. Sí. Todas. Ahora te vamos a poner en otro aprieto. Necesitamos que nos recomiendes. Parchita, claro que sí me gusta el dulce de parchita. Dígame. Que nos recomiendes un libro. Uno. Si del universo completo tuvieras la posibilidad de tomar un libro para recomendárselo a la gente, si este es el libro que hay que leer, ¿cuál sería? Don Quijote de la Mancha. Ahí están todos los libros en un libro. Sí. Lo que tienes es que tener tiempo. Recomiendo tiempo. Yo tengo como costumbre, ya no lo leo todo, pero los primeros de enero ojeo Don Quijote de la Mancha. De hace 10 años para acá tengo esa costumbre, esa buena costumbre. Por último, queríamos pedirte que le des un consejo a esos jóvenes que, como tú, se encontraron de manera fortuita con la literatura, que se encontraron de manera fortuita con la cultura. No había un plan, no había un padre que dijera, como pasa con los beisbolistas que tú hacías referencia, un padre dice, yo quiero que mi hijo sea beisbolista, y lo pone a jugar béisbol para que el muchacho se vaya para las grandes ligas y se gane un platero. Está bien, pero creo que muy poca gente se plantea decir, yo quiero que mi hijo sea poeta, yo quiero que mi hijo sea escritor, y tome. Por lo general, ese proceso de las clases de donde venimos, a las clases a las que pertenecemos, no ocurre así. Ahora, un consejo para esos chamos que, como nosotros, accidentalmente llegaron a la literatura, accidentalmente llegaron a la cultura. Abracen la más hermosa forma de vivir la vida a plenitud, como es a través del arte, de la experiencia creativa. Abracen la mejor forma de conocer el mundo, la historia, la verdad, la mentira.
Abracen la mejor manera de estar más allá del bien y el mal, como decía, o como sigue diciendo el gran filósofo Friedrich Nietzsche. Estar más allá del bien y el mal, del lugar común, de las mentiras del establishment. Abrazar la lectura, abrazar las artes plásticas, abrazar el amor al conocimiento, el amor a la belleza es una forma de libertad. Y usted podrá estar en la cárcel más oscura, usted podrá estar bajo la más férrea dictadura, usted podrá estar sometido a las más desdichadas de las traiciones, de las presiones. Y fíjense que se lo está diciendo alguien que vive un día a día desde hace 3 años y medio bajo fuertes presiones por la experiencia de ser alcalde en el peor momento de la economía, de la historia política y de la historia social y de las relaciones internacionales de este país, como lo estamos viviendo nosotros. Pero cada día me siento un hombre libre, cada día me siento un hombre feliz, cada día me siento un hombre que va en el camino de la verdad, con mis 2 hijos, uno de cada mano, con mi esposa, todos los días en el hogar, con la moral de mirarse un espejo, porque hemos conocido un poquito de esa verdad y de ese mar de verdades que han generado los grandes poetas, los filósofos, los historiadores, los intelectuales, todo el que quiere aportarle algo de su conocimiento producido a la historia de la humanidad. No tenga la menor duda, joven, de lanzarse por esa ruta y será una gran persona, será un gran hombre, una gran mujer, siempre será un destacado, un avesado, porque será el que mejor hable, porque será el que mejor piense, será el que mejor responda, será el más audaz, el más educado, el más pila. ¿Por qué? Porque se cultivó, porque leyó, porque cayó arrodillado ante la belleza de las meninas de Velázquez, porque cayó arrodillado ante la belleza de El pez que fuma, porque cayó arrodillado ante la belleza de Romeo y Julieta, porque cayó arrodillado ante la belleza del arte, que es, bueno, la belleza de la verdad. Hermano, como siempre es un placer conversar contigo. Gracias por habernos acompañado. Te deseamos el mayor de los éxitos esta semana, fin de semana que se aproxima. Nosotros estamos confiados de que podremos contribuir en el desarrollo de eso que estás planteando para nuestra juventud, pero para eso se necesita tiempo. Así que el mejor de los deseos. Les recordamos que hemos llegado a ustedes gracias a Caribe 93.3 FM, por supuesto agradeciendo las labores que hace nuestro hermanito José Chema Torres en la gerencia de producción, el trabajo inmenso que hace en la supervisión de contenido, en el manejo de los controles, en la selección de la música, el máster Humberto Méndez Jr., en la producción de este espacio, poniéndole el corazón durante toda la semana, Alexis Aguirre, Luis Pimentel y Virnel Fernando Castillo. Yo soy Gabriel Figueredo y esto fue Al Encuentro. Al Encuentro, su gente, al encuentro, su cultura, al encuentro, sus tradiciones y su historia.